Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy voy a continuar con algo que me habéis pedido muchísimos. Y no solamente me lo habéis pedido, he recibido, pues, casi, yo no quiero exageraros, pero por lo menos 30 o 40 mails, bueno, a lo mejor 40, pero bueno, 30, 35 mails, donde me pedíais que continuase con la polarización del transistor del BJ300, ¿no? Os he mostrado las ventajas en un vídeo anterior, ¿os acordáis? Un vídeo anterior donde yo os mostraba las ventajas con una simulación de polarizar los transistores frente a no polarizarlos. Aparecían armónicos, aparecía intermodulación, aparecían un montón de efectos indeseables, que bueno, más o menos, como estamos acostumbrados cuando nos ponemos en onda corta, en HF, a oír, bueno, pues hay tanto ruido y tanto de todo que, bueno, esas cosas. Pero cuando oímos un amplificador bueno, sí que se nota, ¿verdad? Cuando oís, por ejemplo, un amplificador de estos profesionales, de mucha potencia, que vienen con una modulación muy buena, o los propios Icon, o los Yaesu, o los Kinbot, cuando modulan ellos solos, que hay una modulación muy buena. Y bueno, pues esto es lo que yo quiero conseguir con la polarización. ¿Por qué? Vamos a empezar. Primero, antes de nada, deciros que este es el vídeo primero de otro segundo que terminaré hablando de esto. Pero con esto ya lo podréis hacer, ¿vale? Con esto ya lo podéis hacer. Lo que pasa es que el segundo vídeo va a tratar ya de algunos detallitos sobre este primero, que no hablo en este primero, sobre todo por longitud de vídeo, que va a salir muy grande. Bueno, pues cuando nosotros tenemos un amplificador de este estilo, como el BJ300, me voy a hablar de él, aunque todos son iguales. ¿Qué es lo que ocurre? Que trabajan en clase B. Al trabajar en clase B, el problema que tenemos es que es una forma de trabajar no lineal, no muy alineal, y se producen distorsiones de cruces, se producen, en fin, se cogen las señales y se bajan las ganancias, en fin, es bastante complicado el funcionamiento. Pero sí, da un rendimiento muy bueno y da mucha potencia, pero a base de crear intermodulaciones, lo que se llama la IMD, y crear armónicos. Los armónicos son fácilmente quitables porque ya os enseñé en un vídeo y no solo os lo enseñé, diseñé y os di la placa de circuito impreso y todo para que hicierais filtros para evitar estos armónicos. Pero, que bueno, molestan, pero no es lo que más molesta. Lo que más molesta es la intermodulación, porque la intermodulación se crea en el mismo canal en el que estamos hablando, en las mismas frecuencias en las que estamos hablando. De tal manera que si nosotros estamos hablando, pues se crean unos productos de intermodulación cercanos a nuestro espectro de señal que hacen que esa modulación se distorsione. Luego lo enseñaré con una gráfica para que lo veáis. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues que la modulación pues no sale tan clarita como tenía que salir. Si polarizamos los transistores y pasamos de trabajar en clase B a clase AB, lo que va a ocurrir es que esta intermodulación va a disminuir muchísimo. Y entonces vamos a obtener pues un amplificador con una calidad de modulación enorme, pues como la que ya os he dicho antes de estos amplificadores profesionales o de los equipos estos que os he dicho. Entonces en este vídeo os voy a enseñar qué problemas hay, por qué pasa esto, cuál es la solución, qué circuito hay que poner. Pondré un circuito estándar que lo llevan muchos amplificadores, no me invento nada, pero que lo he probado y funciona muy bien. Y bueno, pues luego al final del vídeo también os enseñaré un tema sobre la adaptación. ¿Os acordáis que este amplificador de entrada tiene una adaptación muy mala, de ROE de más de 3? Bueno, pues os explicaré un poquito por qué ocurre esto, ¿no? Para que veáis, aunque ya hemos dado una solución, pero os voy a explicar el por qué de verdad ocurre esto. Y por qué con la solución que yo pongo, pues bueno, se arregla, ¿no? Pero se podría arreglar mejor de otra manera. Algún día, si os interesa, me gustaría enseñaros el proceso de diseño paso a paso de un amplificador de potencia para las bandas de HF. Daros cuenta que este BJ300 en el fondo está diseñado para 27 megas, para la banda de 11 metros, para la banda de 12, 11, 10 metros, aunque funciona bien en HF, pero funciona bien
porque le forzamos y porque, bueno, se crean intermodulaciones y estas cosas. Así que nada, espero que este vídeo os guste. Es un vídeo que tengo que decir que no es apto para cualquier persona. Bueno, pues como os he dicho en la introducción, vamos a hacer el diseño de la polarización del amplificador BJ300. Esto es la parte 1, la parte 2 va a ser una parte, digamos, que de algunos detalles, pero bueno, con esto y con los esquemas que os voy a dar ahora, pues yo creo que lo podréis ir empezando y lo podréis hacer sin ningún tipo de ningún problema. No voy a realizarlo al mínimo detalle porque, bueno, ahí cada uno lo podéis hacer como queráis. Y bueno, pues seguro que vosotros, cada uno pues tiene una solución de implementación mejor que otra. Y tal, pero bueno, yo os voy a decir cómo se hace, cómo es el circuito, cómo, lo que hay que hacer, cómo hay que ajustarlo y demás, para que lo veáis. Así que vamos a empezar con el diseño de la polarización. Vamos a ver, lo primero de todo, por qué tenemos que polarizar al BJ300. Bueno, pues mirad, he sacado esto, que es, digamos que, el corazón del amplificador del BJ300, el transformador de entrada, el transformador de salida, el transistor, los dos transistores puestos aquí en clase B, que van acoplados a una bobina y la bobina sale de salida y por aquí entra la alimentación. Digamos que esto es la parte básica, que es la que nos interesa. Lo demás no voy a ponerlo porque, bueno, el tema de conmutación y todo eso, pues bueno, no voy a ponerlo porque eso ya lo sabéis. Entonces este amplificador trabaja en clase B. ¿Por qué? Porque es más eficiente que si esto trabajase en clase A, porque en clase A disiparía una corriente muy elevada cuando estamos en reposo, y esto no, esto solamente consume cuando funciona. De ahí que todos los amplificadores estos, pues yo que sé, hasta unos 300 vatios o así, pues funcionen de esta manera. Pero cuando ya necesitan funcionar con más potencia o con mejor calidad, hay que polarizar las bases para sacarlo de este funcionamiento en clase B a un funcionamiento en clase AB. Bien, este sería el esquema. Y es al que me voy a referir constantemente. Por favor, no lo olvidéis, ¿eh? Los dos transistores se excitan desfasados en 180 grados. O sea, que cuando entra la señal, como este transformador está bobinado de tal manera que aquí saca una señal desfasada a 180 grados respecto de esta. Con lo cual el semiciclo positivo lo amplifica este transistor y el semiciclo negativo lo amplifica este transistor. Aquí los vuelve a unir los dos semiciclos y salen a la antena. Fijaros que cada uno está activo durante medio semiciclo y no opera el resto, solamente en medio semiciclo. El otro semiciclo de la señal lo opera el otro transistor. Si os dais cuenta, con esto que os estoy diciendo, el amplificador en clase B, ninguno de los transistores de los dos produce una réplica amplificada de la entrada, esta que metemos aquí, sino que por aquí sale un trozo, por aquí sale otro y por aquí lo suma. Y ya está. Claro, que lo suma como lo suma. Digamos que vamos a ver, para funcionamientos normales, donde, bueno, pues no queréis una calidad excelente de modulación, de la calidad de modulación, bueno, pues esto puede valer sin ningún problema. Simplemente que os dirá alguno, oye, la modulación se te estropea un poquito cuando transmites con el lineal. Y dices, bueno, pues sí, bueno, eso es lo que hay que pagar. Pero con lo que vamos a hacer ahora, esto lo vamos a intentar evitar. Entonces, ¿qué causas? O sea, este circuito que hay aquí, ¿qué causas tiene para distorsionar? Bueno, pues hay dos causas muy importantes, que son la intermodulación. Uno es por el efecto de cruces por cero, o sea, una sinusoide tendría que venir así, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Como este transistor no está polarizado, cuando la tensión base emisor, esta de aquí, baja de 0,6 voltios, el transistor se corta y entonces, pues bueno, se corta la señal y se queda a cero hasta que el otro transistor del otro lado se vuelva a polarizar y vuelve a amplificar. Pero fijaros que aquí vamos a tener, en vez de una sinusoide, una cosa así, una distorsión. En una palabra, una distorsión. ¿Lo veis, verdad? Esto es muy importante. Luego además se produce un efecto de reducción de ganancia con la corriente elevada de los transistores. La saturación origina un aplanamiento de la señal. Y me refiero a la señal que estamos excitando.
Entonces, bueno, este efecto produce una intermodulación cercana a la portadora y bueno, también se crean armónicos, pero estos, como ya os dije antes, se pueden eliminar con los filtros que os dije, os acordáis, ¿no? Entonces, fijaros, os voy a enseñar qué es la intermodulación, para que sepáis. Mirad, imaginaros que estáis transmitiendo dos tonos y entonces esto es lo que se tendría que transmitir, dos tonos, pero no esto que aparece aquí como suma, la suma de este menos este aquí, la suma de este menos este aquí, etcétera, etcétera. Aparecen aquí unos tonos que distorsionan la modulación. Fijaros cómo la distorsiona. Esto, imaginaos que esto es una señal de banda lateral, ¿eh? Y por la señal de intermodulación, fijaros cómo se queda. Esto de aquí se distorsiona. Esto de aquí se distorsiona. Tan asquerosa. Entonces, bueno, fijaros que esto no se arregla con ningún filtro. Esto está dentro de nuestra banda, porque si nosotros ponemos aquí un filtro paso abajo, el armónico segundo de esta señal y el armónico tercero, pues sí, quedarían eliminados. Pero bueno, nos da igual, lo que nos estropea es esto. Esto de aquí con los filtros lo eliminamos. Pero esto nos estropea la modulación. Esto quiero que lo veáis muy claramente, porque es el kit de la cuestión. ¿Eh? Es muy importante. Que no es que los armónicos nos vayan a estropear la señal. No. No la estropea la propia intermodulación. Perdonar que insista tanto en esto porque es importante entenderlo. Vale. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Bueno, pues polarizando los transistores. La distorsión está cruzada, se reduce al mínimo, polarizando las bases de los dos transistores aquí, ya la veis, la base de este y de este. Pensar siempre en este circuito, ¿vale? Pensar en este circuito. Venga. Y entonces, polarizamos aquí con una tensión positiva y aquí otra tensión positiva para que estos transistores empiecen a conducir. No debe esta polarización variar en reposo. Tiene que ser siempre constante, ni variar con la temperatura ni nada, debe ser constante. Y en todo caso, si varía esto, que ahora lo vamos a ver, esta polarización debe bajar para compensar y que este transistor no se ponga a conducir y se estropee. Tampoco le podemos meter demasiada polarización. ¿Por qué? Porque si le metemos aquí demasiada polarización, este transistor gana muchísimo y ya distorsiona porque se recorta, porque en fin. Luego hay que buscar este punto justo. ¿Qué problema hay? Pues que experimentalmente hay que buscarlo, porque teóricamente es muy, muy difícil poderlo ver, ¿no? Poderlo ajustar. Es decir, aquí 0,23 voltios, no. Cada transistor tiene una característica, cada transistor tiene una ganancia, cada transistor tiene lo que se llama una función de transferencia y bueno, pues esto no vale para todos. Y además siendo de la misma hornada tampoco. Entonces, bueno, pues esto hay que ajustarlo experimentalmente. Luego os diré cómo. Ahora vamos a ver que ya sabemos estos problemas que tenemos aquí y qué es lo que tenemos que hacer, cómo se hace, ¿no? La polarización se podría hacer fácilmente, ¿eh? Con un divisor de tensión. Imaginaos aquí un divisor de tensión que le pongo y ya está, plus. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los transistores, cuando empiezan a calentarse, la tensión base emisor empieza a aumentar a razón de 2 milivoltios por grado centígrado. Si esto no lo controlamos, pues esto se va a la porra. Aquí como está a masa, pues no va a pasar eso. Pero si no lo controlamos en la polarización, este transistor va a empezar cada vez a circular más corriente por el colector hasta que se rompa. Y estallará. Es lo que se llama embalamiento térmico. Entonces hay que hacer algo que lo proteja. O sea, no vale con un divisor de tensión que pongamos aquí. No. Hay que poner algo que además esta polarización con la temperatura del transistor baje. Ya empezamos a complicar las cosas. Esto es una cosa que es una complicación. Pero bueno, se puede hacer porque todo esto tiene solución. Mirar, ¿cómo se soluciona? Pues para compensarlo hay que obtener una corriente estable de colector. Entonces aquí se requiere una polarización fija que además reduzca su valor. Mirad, por ejemplo, imaginaros que aquí le metemos un generador de corriente y un diodo con un condensador y mediante una bobina va aquí la tensión de polarización, que es la del diodo más o menos, ¿lo veis, no? Vale. Aquí hay un condensador porque, bueno, hay que poner el condensador a masa, porque esta parte iba más antes, ¿os acordáis? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que si este diodo además le pegamos aquí a la carcasa del transistor. ¿Qué es lo que ocurre? Este transistor empieza a circular, a aumentar su corriente. Esto al calentarse hace que esta tensión empiece a bajar.
Son diodos que tienen la función contraria de esta. Con lo cual, esta tensión, en vez de subir, el diodo manda y baja, con lo cual el transistor conduce un poquito menos, hay menos corriente de colector porque polariza un poquito menos y controlo la situación, ya no se desmadra y ya no se estropea. ¿Vale? Yo, por los experimentos que he estado haciendo, la corriente que aconsejo de polarización para el BJ300 es 100 miliamperios. En unos habrá que poner un poquito más, en otro, pero unos 100 miliamperios. Luego esto hay que diseñarlo, este circuito, para que dé unos 100 miliamperios. Claro, esto es un circuito que no es nada. Vamos a ver cómo generamos este circuito. Y ahora es lo que os decía antes. Voy a poner un circuito que es un circuito típico que se usa en todos los amplificadores. Yo aquí no me invento nada. Es el típico circuito de polarización, que funciona muy bien, que yo lo he hecho varias veces y es estupendo. Entonces, fijaros lo que es. Se polariza con la tensión de alimentación. Esto es un circuito integrado. Y aquí va a las bases de los transistores. Esto que yo os decía aquí. Esto de aquí. Este punto sería este. A las bases de los transistores. ¿Vale? Venga. Entonces, fijaros que aquí hay un circuito que regula mediante este sensor, que es el transistor este que os he dicho, que, bueno, el diodo este que os he dicho que es este, pero aquí lo vamos a hacer con un transistor, regula el funcionamiento de todo esto. O sea que si esta tensión sube o baja, bueno, pues aquí va a dar más o menos señal, ¿vale? Entonces este circuito consigue lo que hemos dicho, pero para eso hay que coger este transistor D1 y ponerlo encima de uno de los dos transistores de potencia, para que cuando se caliente, pues este reduzca la polarización. Bueno, este es el potenciómetro que ajusta la polarización. Fijaros que si este punto sube o baja, pues la polarización sube o baja, porque este es el potenciómetro que lo sujeta. Espero que me estéis entendiendo todos. Si no, podéis escribirme. Esto es algo ya muy complejo. Y bueno, pues quizás tiene un cierto nivel, pero no os preocupéis que yo cualquier pregunta la voy a contestar. Y luego, ¿cómo se ajusta esta corriente de polarización? Bueno, pues aquí veis que hay dos bobinas, dos choques VK30, VK300 me parece que son, se levantan, se pone aquí un polímetro en función amperímetro y se ajusta este potenciómetro hasta que veamos que circula por aquí una corriente de 100 miliamperios. ¿Vale? Y este es el circuito que hay que construir. Venga, vamos a ver cómo lo ponemos ahora en el amplificador. Mirad, así es como sería la... No es exactamente así, pero bueno, ahora en el esquema siguiente os lo voy a poner. Pero en principio vale así. Este es el amplificador, este es el circuito que os he dicho de polarización, este transistor, insisto, no va aquí colocado, va encima de uno de ellos, y con este potenciómetro ajustamos la tensión de polarización que le damos a las bases con unos choques VK200. Para eso hay que hacer unas modificaciones aquí en el BJ300, que ahora os la voy a enseñar, que es cortar una pista, poner un condensador para que esta pista que está cortada tenga continuidad en alterna y puedas circular la señal, pero la polarización, como esto es una tensión positiva, no se vaya directamente a masa, sino que vaya directamente a la base del transistor. ¿Vale? Realmente el corte es aquí, pero bueno, esto aquí para que lo entendáis. Ahora en el circuito os mostraré cómo. En este esquema, insisto, he quitado la parte de conmutación para dejar solo la parte afectada. Así queda mucho más clara esta modificación. ¿Veis? Aquí hay una parte que es la polarización, que se ajusta con este potenciómetro de un K, estando este transistor encima de esto. Lo pegáis con silicona. Y esto va en un circuito impreso con dos salidas. Miradlo, aquí lo vamos a ver mejor ya en el BJ300. Mirad, este es el amplificador que queremos cambiar, ¿vale? Estas son las dos bobinas que yo os decía que hay que levantar para poner aquí el amperímetro y ver cuál es la corriente de polarización. Lo mejor podría ser aquí, cortar aquí, poner un puente. Y cuando queráis medir la polarización, pues simplemente levantáis ese puente y ponéis ahí el polímetro. Así lo tienen los transistores, los Yaesu, llevan un puente de tal manera que se levanta el puente y entonces pues se mide la corriente en ese punto. Pero bueno, yo os lo digo para que
porque es una modificación buena. Y luego, bueno, pues aquí está. Aquí es la parte que vamos a modificar, esta parte de las bases, ¿vale? Venga, pues vamos por partes. La primera. Primero, cortar la pista esta, aquí. Se ve bien el corte, ¿lo veis, no? Cortar aquí y cortar aquí. Y poner ese condensador que os he dicho de 10K, que ya os he dicho antes, que es aquí. Lo que pasa es que, bueno, esto para que lo veáis, pero es aquí directamente, de 10K entre aquí y aquí, ¿vale? Y aquí lo mismo, es un cortecito de nada en esta pista y poner el condensador de 10K. Esto es la primera parte de la modificación. Esta es muy fácil, no hay ningún problema con ella. Cortamos la base para que no le entre, porque daros cuenta que esto es el primario del condensador, o sea, de la bobina, y va aquí a masa. O sea que esto realmente en radiofrecuencia está a masa. Bueno, esto se corta igualmente. ¿Por qué? Pues porque queremos meter aquí en este punto la polarización y ponemos el otro condensador de 10K. Vale, vamos al siguiente paso. El siguiente paso es coger el circuito impreso de polarización, que es este que hay aquí, que hemos hecho. Fijaros que es la parte A, la parte B y la parte C. La vemos aquí, la parte A, la parte B y la parte C. Ahora conectaremos la C. Primero la A. La A, ¿qué es la A? Pues la A es la polarización a un transistor y la B la polarización a otro. Veámoslo. La polarización llega a la base directamente. Aquí dentro ya está la bobina, la VK200 que os he dicho. Este es el circuito impreso. Y la parte B, pues aquí también. Luego, insisto, fijaros que aquí va la alimentación y aquí la masa. Insisto, he cortado esta pista para poner... Esto aquí indica un corte, la parte naranja. He puesto el condensador para que la señal pase y la separe de la continua que le meto aquí directamente y que le meto aquí directamente. Lo habéis visto, ¿no? Vamos a la tercera parte donde ya se ve todo un poquito mejor. Bueno, ahora le meto DC, el transistor pegado con silicona, a la base y el emisor lo soldamos aquí, a la masa. O sea que el emisor lo soldamos a la masa y la base la llevamos con un cable al punto C. Luego ya hemos puesto el A, el C y el B. El A de polarización, el B y el C, que es la parte del transistor, que es el sensor. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora os voy a mostrar cómo está todo montado. Venga, mirad. El circuito impreso lleva un potenciómetro. Bueno, aquí están todos la anotación de todo para que os hagáis una idea de qué es cada cosa. El circuito impreso, con la A, la C y la B, pues lleva la A, como os he dicho, aquí a la base, la B de aquí a la base, hemos cortado aquí con el condensador, hemos cortado aquí también con el condensador puenteando para que pase la señal, y el transistor, que es el que va a estabilizar esto, pues aquí se va a poner el emisor aquí, lo soldáis, y la base directamente con un cable aquí y lo ponéis con silicona pegado a este transistor. Ponéis un pegote de silicona y lo metéis ahí, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya lo tenemos hecho así, ¿qué es lo que hay que hacer? Imaginar que ya lo tenemos todo montado. Bueno, pues levantamos estas dos bobinas, que ya he dicho que podéis hacer aquí un corte si queréis y ponéis un puente para que sea más cómodo. Pero bueno, levantáis las bobinas y ponéis un polímetro allí en intensidad, con un fondo de escala de 500 miliamperios, por ejemplo. Ahora, ajustamos el potenciómetro que tenemos aquí, que ya acordaros que este potenciómetro es este que hay aquí, que está en el circuito impreso, ¿vale? Eso es importante que lo sepáis. Ajustamos este potenciómetro hasta que aquí veamos que hay 100 miliamperios de corriente. ¿De acuerdo? Cuando hay 100 miliamperios de corriente, apagamos, soldamos otra vez las bobinas estas. Daros cuenta que por aquí viene la tensión de alimentación. Por aquí vienen los 13,8 voltios. Soldamos directamente y ya estaría ajustado. La alimentación, este circuito impreso, la coge a través de un cable aquí a este punto, que son los 13,8 voltios, y la masa directamente aquí. Daros cuenta que esto puede ser un circuito muy, muy pequeño que puede caber aquí. De hecho, a mí me cabe, a mí me cabe. Sin ningún problema de nada. Aquí me cabe. En este hueco que os acabo de poner.
y lo atornilláis con un tornillo si queréis aquí a la masa, o lo pegáis con silicona, como queráis, como más os apetezca. ¿Vale? Repito, el circuito impreso tiene una salida que es la A, la C y la B, que coinciden con esta salida de polarización A, la B y la C del transistor. ¿Vale? Bien. La A va a la base del transistor. La B va a la base del transistor. Y va ahí porque previamente hemos cortado esta pista y hemos puesto dos condensadores de 10K aquí. ¿De acuerdo? Lo hemos conectado a masa y hemos cogido la alimentación y la hemos llevado aquí. Y para el ajuste levantamos estas dos bobinas y entre las bobinas y esta pista ponemos un amperímetro en un fondo escala de unos 500 miliamperios y ajustamos este potenciómetro hasta que ahí veamos que pasan 100 miliamperios. ¿De acuerdo? Y bueno, estos son las notaciones que he usado para que sepáis qué es. Vamos a ver. Luego lo ponéis en marcha. Metéis aquí la transmisión y ponéis aquí una señal. Bueno, este no lleva la modificación que he hecho, pero en principio habría que llevarla. Y lo que hacéis, bueno, pues comprobáis que esto no vaya en reposo, calentándose esto. Esto tiene que estar frío en reposo, ¿vale? En reposo significa sin señal de entrada. Tiene que estar frío. Y tiene que estar frío porque este transistor va a bajar la polarización si esto se calienta demasiado para que estos transistores no se vayan a la porra. ¿De acuerdo? Vuelvo aquí de nuevo para explicaros el porqué de estos dos condensadores. Mirad, vuelvo aquí al esquema. Fijaros que esto está a masa. Entonces, teóricamente con cortar aquí hubiera sido más fácil. Cortar aquí, poner un condensador aquí a masa y meter aquí la polarización. Pero da la casualidad que esta parte es esta soldadura aquí que hay gorda de los dos tubos estos que hay aquí y no hay forma de cortar de nada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues cortamos aquí, realmente es aquí. Cortamos aquí, ponemos un condensador que va de aquí a aquí, y luego la polarización la metemos en la base. De tal manera que esto no va a afectar en la polarización, esto tampoco, porque hemos cortado aquí y hemos puesto un condensador de aquí a aquí y aquí de este punto a este punto y aquí hemos metido la polarización de base. Espero que lo hayáis comprendido. Si tenéis algún problema, pues oye, siempre me lo podéis decir, pero es que es algo complicado. Lo he repetido varias veces y además, como esto es un vídeo, podéis repetirlo tantas veces como queráis, pues podréis ver realmente cómo funciona. Y ahora voy a dar una nota importante para todos aquellos que dicen que tienen una impedancia muy mala aquí y que no adapta a 50 ohmios. Mirad. Vamos a ver. La impedancia de entrada y la de salida se ajusta con estos transformadores. Por ejemplo, la impedancia de entrada en los transistores del BJ300 vienen a ser más o menos 20 ohmios. Luego el transformador, para ajustar de 20 a 50 ohmios, tiene que tener una relación de transformación de 50 a 20, esto es de 1 a 2,5. O sea, quiere decir que hay una espira aquí en el primario y 2,5 en el secundario, lo habéis visto, ¿no? ¿Por qué no funciona? Pues porque esta ferrita está hecha para frecuencias más elevadas, no para frecuencias hasta 40 metros, 80 metros, que es lo que quisiéramos. Entonces por eso le he puesto yo mi circuito acoplador, para intentar paliar de alguna manera esto. Pero lo bueno aquí sería cambiar este transformador y poner una ferrita que se ajustase desde 3 MHz hacia arriba. Daros cuenta que esto se tiene que ajustar siempre para la mínima frecuencia. Pero si está ajustado para la banda de 12 metros, que son unos 24 megas o una cosa así, que es como está, pues claro, cuanto más bajéis hacia abajo, pues esto va a presentar una impedancia diferente y, en fin, no va a funcionar bien. ¿Vale? Y para la salida, pues bueno, la salida
pasa un poco más de lo mismo. Lo que pasa es que es una ferrita un poquito diferente que tiene más ancho de banda. Esta llega casi hasta los 10 megas o una cosa así. Por eso en 40 metros a lo mejor tiene un poquito más de ROE. Entonces los 50 ohmios de la antena se ajustan a los 12,6 ohmios de relación de transformación, ¿no? Entonces serán 50 de 12,6 es 1 a 4. Por eso aquí hay unas 3 o 4 espiras. Y bueno, esto normalmente va a generar una ROE entre 1,5 y 2. Según está diseñado. Y no creéis que vais a tener una ROE mejor. Podríamos mejorar un poquito la ROE porque se ajusta más a 50 ohmios, también poniendo unas ferritas aquí un poquito mejores, pero bueno, tampoco vamos a sacarle peras al olmo, ¿no? Ya veis que este es el verdadero problema del BJ300, pero que también se puede ajustar de una cierta manera con esto. Mirad, aquí hay una cierta realimentación con una resistencia y un condensador que lo que hace es compensar las variaciones de ganancia de potencia de los transistores en HF, de tal manera que haya una respuesta plana de 1,5 dB. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí, pues esto no se cumple del todo. Y entre este transformador, que bueno, por debajo de un 14 megas o así ya casi funciona mal, y que esta realimentación está calculada para realimentar frecuencias más altas, pues bueno, esto tiene una impedancia diferente, varía la impedancia, en fin, que se monta aquí un cacao que no imaginéis. ¿La solución cuál sería? Poner aquí un transformador mejor, que adaptase estas frecuencias bajas y ampliar la realimentación para las frecuencias un poquito más bajas. Para que no tengáis esas variaciones que habéis visto seguro en el BJ300, que en unas frecuencias tiene una ganancia que no veáis y en otras pues tiene menos ganancia. Por ejemplo, en las bandas de 29 megas, 28, pues esto está demasiado. Este condensador habría que bajarlo un poco. Habría que retocar, mejor que bajar, habría que retocar esta red. Para que la realimentación pues no afecte en esas frecuencias y sí afecte en las frecuencias más bajas, que es más grande. Fijaros que la solución que yo le he puesto para evitar todo esto es un atenuador de entrada, la que os he dicho en mis vídeos. Y bueno, pues la verdad es que funciona muy bien y os evitáis, bueno, pues toquetear todo esto, que ya para esto hace falta equipos instrumental y saber hacer las cosas un poquito, ¿no? Yo cuando diseñe el amplificador os prometo que lo haré diseñando todo para que sea de banda ancha y pondremos las ferritas y la realimentación correcta y demás. Y no hará falta esta AT. Bueno, pues aquí acabo. Seguiré. Ahora mismo en otra parte os enseñaré cómo es el circuito impreso, los detalles de construcción, etcétera. Pero ya vosotros podéis ir haciéndolo. ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque yo os dé un circuito impreso, pero por ejemplo este circuito pues lo podéis acoplar vosotros mejor en vuestro sistema, ¿no? Fijaros que el circuito impreso es que no es nada complicado, es un integrado rodeado de resistencias y condensadores, nada más, muy chiquitín, ¿me entendéis? Entonces, bueno, pues pues yo voy a hacer el circuito y tal. Tardaré un poco en enseñaros ese vídeo, aunque lo tengo medio hecho por una serie de problemas personales. Pero bueno, en principio, bueno, tenéis los problemas porque me voy de vacaciones y esas cosas, ¿no? Y bueno, pues ya veis que, aunque digo que aquí que la modificación es compleja para quien no haya hecho esto nunca, bueno, si os lo tomáis con calma, no es algo que sea complicado. Del todo. Vale, bueno, pues aquí os dejo, espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido un poco el por qué hay que polarizar, que hayáis aprendido cómo se compensa la polarización, que hayáis visto el circuito, cómo se monta, cómo todo, y que ya sabéis, podéis lanzaros a hacerlo, que seguro que os funciona. Yo he hecho 3 hasta ahora y los 3 han funcionado perfectamente. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.